¿Has visto a Carlitos, el hijo de Susana? Sí, ayer los visité. Como está de grande, ¿no? Oh, muchísimo. Y si vieras, ya habla perfecto. ¿Y eso que los papás son tan callados? Eso es lo de menos. Si los niños adquieren la lengua casi sin esfuerzo. Sí, estaba leyendo sobre eso. Al parecer, Noam Chomsky tiene una teoría al respecto. ¿En serio? Sí. Su teoría se llama el generativismo y apareció en 1957 cuando publicó un libro que se llamaba Estructuras sintácticas. Mis señoras, no le presten atención a eso. Todos sabemos que los niños aprenden porque repiten conductas que han sido estimuladas por sus padres. Cuando dicen algo correcto, sus padres les dan un premio. Ay, pero eso no supondría que repetiríamos las mismas oraciones con las cuales tuvimos un estímulo positivo. Efectivamente, señorita. Noam Chomsky. El gusto es mío. Como usted acaba de objetarle al Señor, en teoría no hay un número infinito de oraciones que se supone debamos memorizar. Al contrario, es una gramática interna del lenguaje que es innata. Por lo tanto, tenemos un mecanismo finito de conocimiento que nos permite construir e interpretar un infinito número de oraciones desde que nacemos. Miremos por un momento a Carlitos. Sus padres son bastante callados, sin embargo, él ya sabe decir. Mami, Carla me regaló un juguete. Sin embargo, el pequeño Carlitos nunca ha escuchado esta oración ni tampoco había recibido un premio por decirla. Aún así, es una oración gramáticamente correcta en español, similar a la del pequeño Tom, quien dice a su madre, Mom, Dad gave me this toy. Noam Chomsky, lingüista americano, nació el 7 de diciembre de 1928 en Filadelfia. Desde niño, había mostrado un interés por los temas políticos, lingüísticos y filosóficos. En el seno de una familia ruso-judía, había aprendido el hebreo desde muy joven, algo que le serviría en 1945 para pagar sus estudios de filosofía y lingüística en la Universidad de Pensilvania, donde sería alumno de Selig Harris, un lingüista discípulo de Bloomfield. La lengua se adquiere de forma mecánica gracias a estímulos y respuestas, y a la generación de hábitos. Así pues, para investigarla debe reconocerse que ésta tiene una estructura que el investigador descubre. De allí que los significados no sean importantes, pues no hay un factor creativo o individual que sea importante. Contrario a su mentor, Chomsky no estaba completamente de acuerdo con la lingüística estructural. En lo que le concierne, el método taxonómico propuesto era insuficiente, y considerar la lengua como una sumatoria de expresiones exteriores al individuo, como decía Saussure, no era del todo correcto. Brevemente, sería el factor cognitivo-mentalista, creativo y lógico, algo que defendería a lo largo de su teoría, a pesar de las dos modificaciones o transformaciones que ha realizado a lo largo de su vida. Al igual que Carlitos, Tom posee innatamente un dispositivo para adquirir el lenguaje y una gramática generativa. Esto le permite desarrollar la competencia lingüística. Es decir, un conjunto de mecanismos necesarios al sujeto para expresarse, interpretar y entender su lengua con corrección, o lo que es igual, la capacidad de asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas. Por eso los niños entienden oraciones que nunca han escuchado. Exactamente. Y esta competencia que está interiorizada se exterioriza con los actos lingüísticos, las cuales no son más que la interpretación y la comprensión de oraciones de acuerdo con la competencia y otros principios extralingüísticos. Pero no todos los niños aprenden la misma lengua. ¿Tendrían que ser gramáticas diferentes? No del todo. Si es innata, la gramática generativa sería un conjunto de reglas que permiten generar todas y cada una de las manifestaciones lingüísticas de una lengua. Es decir, hay una gramática universal. Es como un menú. Hay una entrada, un principio, un aperitivo.
pero con distintas posibilidades. Así pues, lo que existe es una gramaticalidad y una aceptabilidad. La primera, una adecuación de la gramática a la competencia, y la segunda, una adecuación de la gramática a la actuación. Señor Chomsky, pero el lenguaje está para comunicarnos, no para adecuarnos a la gramática. Mi señora, el lenguaje no sirve para comunicarnos, sino para facilitar la expresión y creación del pensamiento. Ahora bien, que la comunicación sea un efecto secundario es una fortuna. Recordemos que el lenguaje inicia en la mente-cerebro, pues nadie desde la estructura profunda o las representaciones mentales que son transformadas por procesos sintácticos en una estructura superficial entendida como la actuación o la representación mental de una cadena lingüística. Estas estructuras conforman la base del componente sintáctico junto al componente transformacional y al lexicón o los conceptos, por lo que es una gramática generativa y transformativa. Así, existe el principio de sintagma nominal, verbal, artículo, número, sustantivo, que permiten que las frases de Carlitos y de Tom sean comprensibles y producibles, a pesar de haber sido parametrizadas desde unas lenguas. Pero eso lo propongo en otra teoría que desarrollé tiempo después. Pero imagino que hay más. ¿Qué otros componentes tiene la lengua? Además del sintáctico, el semántico, organizado en paráfrasis o parejas de rasgos y reglas de relaciones, y el fonológico, que se compone de reglas morfofonémicas que regulan los fonones. A ver si le entendí bien. Usted propone que hay una estructura mental innata que denomina gramática generativa, ¿sí? Que permite producir y comprender en cualquier idioma natural, lo cual explicaría la adquisición y dominio con poco input en Carlitos, y que lo que sucede es una parametrización que asocia unos términos o etiquetas a unos conceptos preexistentes, adjudicando cadenas de sonido. Sí, señora, así la lengua es interna, intencional e individual. Luego, con mi teoría de principios y parámetros, explico mejor, pues hay unas características sintácticas universales, innatas y finitas, principios que permiten al dispositivo de adquisición del lenguaje fijar unos parámetros, una serie de principios y un conjunto finito de opciones acerca de cómo aplicarlos, las lenguas. Luego de los años 90, Chomsky tomaría una visión minimalista. Con esta, abandona su primer modelo de gramática generativa y la teoría de principios y parámetros. ¿Y tú, cómo explicarías que los niños adquieren una lengua con tanta facilidad? ¿Qué podemos entender del dispositivo de adquisición del lenguaje de Chomsky? ¿Es que es posible aprender cualquier lengua sin una predisposición gramatical? ¿Cómo se diferencia el generativismo chomskiano del estructuralismo?